¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre la Iglesia podría estar limitando tu crecimiento espiritual en lugar de fortalecerlo? Sé que esta idea puede sonar radical, pero escúchame bien. ¿Alguna vez te has sentido vacío dentro de una congregación? ¿Alguna vez has sentido que tu relación con Dios es más una rutina que una verdadera conexión? Hoy vamos a revelar una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. La fe no está encadenada a un templo, ni depende de una institución. De hecho, podría ser que la iglesia moderna esté alejándote de Dios más de lo que imaginas. Jesús nunca construyó templos, nunca obligó a nadie a seguir una estructura religiosa rígida y mucho menos condicionó la salvación a la asistencia a una iglesia. Entonces, ¿por qué hoy nos enseñan que sin un templo no podemos encontrar a Dios? La Biblia es clara cuando dice en Hechos 7:48, el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Será que hemos sido condicionados a pensar que la fe depende de un sistema cuando en realidad siempre ha sido una relación personal con Dios? Prepárate, porque lo que vas a descubrir en este video puede cambiar tu manera de ver la espiritualidad para siempre. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la iglesia te aleja más de Dios de lo que te acerca? Quiero conocer tu experiencia. Y si este tema te interesa, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí revelamos las verdades que pocos se atreven a decir. Ahora sí, quédate hasta el final, porque vamos a exponer algo que podría transformar tu relación con Dios de una manera que nunca imaginaste. En muchas iglesias modernas, la verdadera esencia de la fe ha sido sustituida por un sistema basado en números y apariencias. Lo que antes era un lugar de transformación espiritual se ha convertido en un escenario donde la prioridad es llenar templos y garantizar ingresos. ¿Dónde queda Dios en medio de todo esto? En lugar de enfocarse en el crecimiento genuino del creyente, muchas congregaciones parecen más preocupadas por construir imperios religiosos que por acercar las almas a Cristo. Jesús mismo advirtió contra los líderes religiosos que imponían cargas pesadas a las personas sin mover un solo dedo para ayudar. Mateo 23:4. La iglesia debe ser un refugio para los quebrantados, pero hoy en día, ¿cuántos se sienten realmente acogidos? El amor y la comunión han sido desplazados por la necesidad de mantener una imagen impecable, olvidando que Dios no mira lo externo, sino el corazón. 1 Samuel 16:7. El problema se agrava cuando la iglesia deja de ser un hospital para los heridos y se convierte en un club exclusivo para los que aparentan perfección. La fe se transforma en un conjunto de reglas inflexibles y la gracia es sustituida por el juicio constante. Muchas veces las personas son más valoradas por su estatus social o por lo que pueden aportar económicamente, en lugar de por su deseo genuino de buscar a Dios. ¿Acaso Jesús no caminó entre pecadores, sanando a los enfermos y acogiendo a los marginados? En Marcos 2:17, él mismo dijo, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Si Jesús viniera hoy, ¿se sentiría cómodo en estas iglesias modernas? ¿O las confrontaría como lo hizo con los fariseos? Otra gran cuestión es la cantidad de creyentes que simplemente siguen un patrón mecánico de asistencia a la iglesia, sin una conexión real con Dios. Se levantan los domingos, visten su mejor ropa, ocupan su lugar en el templo y repiten los mismos cantos y oraciones. Pero, al salir, su vida sigue igual, sin transformación. ¿Es eso lo que Dios espera de su pueblo? En Isaías 29:13, el Señor dice, «Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». La verdadera fe no es un espectáculo,
es una relación viva y personal con Dios. Sin embargo, muchos cristianos terminan atrapados en la rutina religiosa, convencidos de que su salvación depende de su asistencia dominical y no de una fe activa y genuina. Además, muchas iglesias desalientan cualquier tipo de cuestionamiento. Se espera que los creyentes acepten todo sin reflexionar, sin examinar las Escrituras por sí mismos, sin preguntarse si realmente están viviendo conforme al Evangelio de Cristo. Pero incluso en la Biblia vemos que los bereanos eran elogiados porque verificaban lo que Pablo enseñaba. Hechos 17:11. ¿Por qué entonces, en muchas iglesias de hoy, preguntar se considera una falta de fe? ¿Acaso no dijo Jesús que la verdad nos haría libres? Juan 8:32. Si una iglesia impide que sus miembros investiguen, cuestionen y busquen un entendimiento más profundo, ¿realmente está guiándolos hacia Dios o solo quiere controlarlos? Si al estar en la iglesia te sientes más atrapado en tradiciones humanas que en una verdadera conexión con Dios, es hora de hacer una pausa y reflexionar. No se trata de atacar la iglesia, sino de cuestionar si lo que estás viviendo allí te está acercando a Cristo o simplemente manteniéndote ocupado en un sistema religioso. La Biblia es clara cuando dice que Dios busca adoradores en espíritu, y en verdad, Juan 4:23, no personas atrapadas en formalismos sin vida. Entonces, la pregunta es, ¿estás en una iglesia que te acerca a Dios o en una que te aleja de Él sin que lo notes? Cuando Jesús caminó por la tierra, no construyó templos, no instituyó jerarquías religiosas y no estableció un sistema rígido de culto. En cambio, enseñó en montañas, en calles, en casas, en barcos, habló con pescadores, con recaudadores de impuestos, con prostitutas y con marginados. Su mensaje no estaba atado a un edificio, sino al corazón de las personas. Y es aquí donde debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿la espiritualidad depende de estar dentro de una iglesia? La verdadera conexión con Dios va mucho más allá de los muros de un templo. Jesús mismo dijo en Juan 4:23-24, pero viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué entonces hoy se nos enseña que sin asistir a una iglesia no podemos tener una relación con Dios? Si miramos a lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales no se aferraban a estructuras religiosas formales. Jesús enseñaba en el campo abierto, Buda predicaba bajo un árbol y Moisés hablaba con Dios en el monte. La verdadera fe nunca ha estado limitada por 4 paredes ni depende de rituales para ser auténtica. La Biblia nos muestra que Dios se revela a quienes lo buscan de corazón, no a quienes simplemente siguen un sistema. El profeta Jeremías nos dejó una promesa poderosa en Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Estar dentro de una iglesia o vivir una fe genuina, basada en una relación profunda con Dios? El problema de muchas iglesias modernas es que han reemplazado la relación con Dios por estructuras religiosas. Las personas terminan atrapadas en rutinas espirituales que, aunque parezcan piadosas, no necesariamente reflejan una transformación real. Jesús no nos llamó a seguir reglas religiosas, sino a vivir en el amor de Dios. Cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, Él respondió en Mateo 22:37-39, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué entonces hoy se insiste tanto en asistir a un templo y no en desarrollar una verdadera relación con Dios y con los demás? Entender que la espiritualidad es más que una institución nos libera del miedo de depender de intermediarios para acercarnos a Dios.
No significa que todas las iglesias sean malas, pero es necesario preguntarnos, ¿estamos en un lugar donde nuestra fe crece o estamos solo cumpliendo una tradición? Pablo dijo en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿no significa eso que podemos buscar a Dios en cualquier lugar? La oración sincera, el estudio de la Biblia, la meditación en la palabra y la práctica del amor son señales de una fe viva, no la simple asistencia a un templo. En última instancia, la verdadera espiritualidad nos lleva a vivir una vida de amor, compasión y comunión con Dios, sin depender de sistemas religiosos que nos limiten. Si asistir a una iglesia fortalece tu fe, sigue adelante. Pero si sientes que te aleja de la verdadera conexión con Dios, quizás es hora de reconsiderar. La fe no es un conjunto de rituales, es una relación viva con Jesús, y esa relación no se encuentra solo en un edificio, sino en el corazón de cada creyente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos buscando a Dios de corazón o solo cumpliendo expectativas religiosas? Muchas personas asisten a la iglesia toda su vida sin cuestionar si realmente están creciendo espiritualmente o simplemente siguiendo una costumbre. Se nos enseña que estar en la iglesia significa estar en el camino correcto, pero ¿es eso realmente cierto? Jesús advirtió muchas veces contra la hipocresía religiosa, señalando que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Entonces, ¿por qué tantas iglesias desalientan el cuestionamiento y el pensamiento crítico? El problema es que muchos creyentes no desarrollan una relación personal con Dios, porque se les dice que su fe debe ser guiada exclusivamente por líderes religiosos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cada persona es responsable de su propio crecimiento espiritual. Filipenses 2:12 dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, lo que implica un esfuerzo personal y consciente, no una dependencia ciega de una institución. Uno de los mayores problemas es que muchas iglesias han creado un ambiente donde se espera que los miembros acepten todo sin cuestionar. Se predican doctrinas que no siempre están alineadas con la Biblia, pero los fieles las aceptan porque confían en sus líderes. Sin embargo, incluso los apóstoles enseñaron que es necesario poner a prueba todo lo que se dice. En Hechos 17:11, los bereanos fueron llamados nobles porque examinaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo enseñaba era cierto. Si el mismo apóstol Pablo alentaba la investigación, ¿por qué hoy en muchas iglesias se desalienta el pensamiento crítico? Dios no nos dio una mente para que la apaguemos, sino para que busquemos la verdad con discernimiento y sabiduría. Otro punto preocupante es el miedo que muchas iglesias imponen en sus miembros. Se enseña que cuestionar es sinónimo de falta de fe, que alejarse de una congregación es apartarse de Dios y que obedecer a los líderes sin reservas es la única manera de estar en el camino correcto. Sin embargo, la Biblia nos muestra que incluso los hombres más fieles de Dios hicieron preguntas y enfrentaron sus dudas. Moisés dudó de su llamado. Éxodo 3:11. Gedeón pidió señales a Dios. Jueces 6:17. Y Tomás necesitó ver para creer. Juan 20:27. Si Dios no rechazó a estos hombres por cuestionar, ¿por qué muchos líderes religiosos condenan a quienes buscan respuestas? La fe no se fortalece con miedo, sino con conocimiento y una relación genuina con Dios. El problema de muchas iglesias es que han reemplazado la verdadera enseñanza por reglas humanas. Se han convertido en instituciones donde lo más importante es la obediencia ciega,
en lugar del crecimiento real de los creyentes. Jesús denunció este tipo de religiosidad en Mateo 15:9 cuando dijo: «En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Cuando la tradición se vuelve más importante que la verdad de la Biblia, el crecimiento espiritual se estanca. La verdadera fe no se basa en cumplir normas impuestas por hombres, sino en conocer personalmente a Dios y vivir conforme a su voluntad. Pero, ¿cómo podemos crecer espiritualmente si se nos prohíbe cuestionar lo que se nos enseña? Por eso, cada creyente debe examinar su fe y preguntarse: ¿estoy en una iglesia que me impulsa a crecer o en una que me mantiene en la comodidad de la rutina? La Biblia nos dice en 2 Corintios 13:5: «Examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a sí mismos». No se trata de abandonar la iglesia por rebelión, sino de asegurarse de que lo que estamos aprendiendo y practicando realmente nos acerca a Dios. Si una iglesia nos impide hacer preguntas, si nos impone doctrinas sin fundamento bíblico o si nos mantiene en un estado de conformismo, entonces quizás es momento de reconsiderar. La fe verdadera no se basa en la imposición, sino en la convicción personal y en una relación real con Jesús. Muchos creen que abandonar la iglesia significa apartarse de Dios. Pero ¿qué pasaría si te dijera que puede ser exactamente lo contrario? Jesús nunca dijo que la salvación depende de un edificio o de una denominación. Al contrario, Él nos enseñó que el camino hacia Dios es personal, profundo y auténtico. En Juan 14:6, Jesús dijo claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No mencionó templos, líderes religiosos ni instituciones, sino una relación directa con Él. Entonces, ¿qué significa realmente abandonar la iglesia? No es rechazar a Dios ni renunciar a la fe. Es simplemente dejar de depender de estructuras humanas para vivir una espiritualidad más genuina, donde la conexión con Dios no está mediada por reglas impuestas por el hombre, sino por una relación personal basada en la fe y en la verdad de la palabra. Para vivir una espiritualidad auténtica es necesario aprender a caminar con Dios sin intermediarios. Muchas veces la rutina de asistir a la iglesia nos da una falsa sensación de cercanía con Dios, pero la verdadera fe no se mide por la asistencia a un templo, sino por la transformación del corazón. Jesús enseñó que el reino de Dios no está en un lugar físico, sino dentro de nosotros. Lucas 17:21. Esto significa que la presencia de Dios no depende de un altar, de un pastor o de un grupo de creyentes, sino de una relación real y personal con Él. Una espiritualidad libre nos permite buscar a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, sin depender de estructuras religiosas que muchas veces limitan más de lo que edifican. Pero, ¿cómo desarrollar esta relación genuina con Dios? El primer paso es la oración sincera, no una repetición de palabras vacías, sino una conversación real con Dios como lo hacía Jesús. En Mateo 6:6, Él nos enseñó: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». La conexión con Dios no requiere grandes espectáculos, solo un corazón dispuesto. Otro pilar fundamental es el estudio de la Biblia. Muchos creyentes dependen de lo que los líderes religiosos enseñan, pero la Biblia nos llama a examinarla por nosotros mismos. Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Si queremos vivir una fe real, debemos conocer la palabra de Dios directamente, sin filtros ni manipulaciones. Además, una espiritualidad auténtica se basa en el amor y la compasión. Jesús no vino a fundar una religión, sino a enseñarnos a vivir en amor. En Juan 13:35 dijo:
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Vivir una fe genuina no es solo orar y leer la Biblia, sino reflejar a Cristo en nuestras acciones diarias. Ayudar al necesitado, perdonar a quien nos ofende, actuar con justicia y misericordia. Muchos creyentes pasan años en la iglesia sin poner en práctica estos principios, pero la verdadera fe no se trata de cuántos cultos asistimos, sino de cuánto nos parecemos a Jesús en nuestra vida cotidiana. Por eso, si alguna vez has sentido que la iglesia no está nutriendo tu relación con Dios, no tengas miedo de buscar una espiritualidad más libre y auténtica. La fe no es una serie de reglas que seguimos por obligación, sino un camino de transformación personal. No importa si estás dentro o fuera de una iglesia, lo que realmente importa es si tu corazón está alineado con Dios. La pregunta que debemos hacernos no es si pertenecemos a una denominación, sino si estamos caminando en la verdad. Porque, al final, lo que Dios busca no es gente religiosa, sino hijos que lo amen en espíritu y en verdad. A lo largo de este camino, hemos cuestionado muchas de las creencias que nos enseñaron desde niños, esas ideas que nos hicieron pensar que, sin una iglesia física no podríamos encontrar a Dios. Pero ahora queda claro que la verdadera fe no está encadenada a un templo ni depende de rituales vacíos. Jesús no vino a este mundo para establecer religiones, sino para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. ¿Cuántas veces hemos confundido la religión con la verdadera espiritualidad? La Biblia nos muestra que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, Hechos 17:24, sino en el corazón de aquellos que lo buscan con sinceridad. Entonces, si la iglesia no es el único camino, ¿qué debemos hacer? Primero, entender que las iglesias pueden ser útiles, pero nunca deben reemplazar nuestra conexión personal con Dios. Muchas congregaciones han sido bendición para sus miembros, pero otras han caído en sistemas que priorizan el control y la tradición por encima del crecimiento espiritual genuino. Es nuestra responsabilidad discernir en qué tipo de ambiente estamos y si realmente nos está acercando a Cristo. No podemos conformarnos con solo cumplir con la religión. La fe debe ser algo vivo, algo que transforme nuestra vida de manera real y profunda. La Biblia nos advierte en 2 Timoteo 3:5 sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. No podemos caer en la trampa de una fe superficial. El segundo punto es comprender que la espiritualidad verdadera no necesita validación humana. La gente puede juzgarte por no seguir las normas establecidas por las instituciones religiosas, pero al final solo Dios conoce tu corazón. Jesús fue criticado por los fariseos porque no encajaba en su sistema, pero eso no lo detuvo. En Mateo 23:27, Él los confrontó diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Dios busca autenticidad, no apariencias. Es por eso que la fe debe ser un camino de transformación interior, no de simples costumbres externas. También es importante recordar que seguir una espiritualidad libre no significa abandonar a Dios. Dejar una institución no es lo mismo que dejar la fe. Al contrario, puede ser el primer paso para fortalecerla. Cuando dejamos de depender de otros para alimentar nuestra relación con Dios, aprendemos a buscarlo con mayor profundidad. La oración se vuelve más sincera, la lectura de la Biblia más enriquecedora y la práctica del amor más genuina. Es en este punto donde comprendemos lo que Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres».
Dios no nos llamó a vivir atados a una estructura, sino a caminar con Él en libertad y verdad. Así que la pregunta final es, ¿estás listo para dar un paso más profundo en tu fe? La decisión de buscar a Dios con libertad es tuya. No permitas que el miedo o las opiniones de otros te limiten. Jesús siempre llamó a sus seguidores a dejarlo conocido y caminar con Él en un nuevo nivel de fe. El camino de la espiritualidad auténtica no siempre es fácil, pero es el único que realmente lleva a la transformación. La iglesia puede ser una herramienta, pero nunca debe reemplazar la esencia de una relación genuina con Dios. Entonces, ¿seguirás cumpliendo con la rutina religiosa o buscarás una fe que verdaderamente cambie tu vida? Ahora que has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Sigues dentro de una iglesia por convicción o solo por costumbre? La fe no se trata de seguir reglas impuestas por hombres, sino de buscar a Dios con sinceridad. Si este video te ha hecho reflexionar, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la iglesia te ha ayudado a crecer espiritualmente o sientes que ha limitado tu relación con Dios? Comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede ayudar a otros. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos, donde seguiremos revelando verdades profundas sobre la fe, la Biblia y el camino que realmente nos acerca a Dios. Si esta enseñanza te ha impactado, te invito a ver el próximo video que aparecerá en pantalla, donde exploramos otro aspecto crucial de la vida espiritual que pocas personas comprenden. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Soy José y nos encontramos pronto.